dolo, en este tipo de dolo, perdón, en el dolo eventual, el agente se representa como un posible o probable el resultado típicamente antijurídico. Pero por supuesto no lo desea. Pero que se representa como cierto y como seguro. ¿Por qué? Repito, dolo eventual, para culminar con nuestros tipos de dolo. Perdón. En este tipo de dolo, el agente se representa como posible o probable el resultado típicamente antijurídico. Pero él no lo desea. Pero se representa como cierto y como seguro. ¿Por qué? Porque él va a confiar en su buena suerte o en su pericia, puesto que confía en ambas. Buena suerte y pericia. Y que van a impedir un resultado típicamente antijurídico. Explico por qué la persona cuando comete dolo eventual confía en su buena suerte o en su pericia. Expliquemos. Un conductor pretende llegar a Barcelona, por poner un ejemplo, a las 6 de la tarde, saliendo de Clarines a las 5:30, y pretende llegar a Barcelona a las 6 de la tarde. ¿Cómo conducirá para para llegar a su fin? Claro que va a conducir. ¿Cómo va a conducir? Si está en Clarines a las 5:30 y tiene que llegar a Barcelona a las 6 de la tarde, ¿cómo va a conducir por la autopista? Por supuesto, a fondo todo lo que le dé el vehículo, como decimos nosotros, a chola. Es decir, va a conducir a exceso de velocidad, para lo cual la persona se refleja como posible. Óigase bien, si él está en Clarines, quiero que se me entienda este ejemplo sencillo. Si él está en Clarines y se va a conducir hasta Barcelona, de 5:30 a las 6, no, obviamente no es un tiempo para llegar a Barcelona, pero él quiere llegar a Barcelona a las 6 y va a súper exceso de velocidad. ¿Qué es lo más posible que le pueda pasar en el camino? Lo más posible que va a pasar es que pueda tener un accidente. Por eso es que al principio les mencioné que en el dolo eventual la persona confía en qué cosa, en su pericia, es decir, no, yo soy tremendo conductor, o en la buena suerte, a mí todo me sale bien. Por eso es que les mencioné esos dos elementos que necesariamente la persona cuando comete dolo eventual confía en esos dos elementos. De manera tal que lo más seguro que en el camino pueda tener un accidente y dentro de ese accidente pueda lesionar o matar a alguien que se atraviese en su camino. Cosa que él, por supuesto, considera que no es cierto, ni es seguro. ¿Por qué? Por los elementos que le estoy diciendo, porque él confía, perdón, en su buena suerte y en su tremenda pericia de conductor experimentado. Si la persona llega a su destino sin que haya ocurrido nada, por supuesto, ¿qué problema hay? No hay problema alguno. Pero si ocurre algo, este algo, ¿qué va a representar? Este algo va a representar ¿qué cosa? El dolo eventual, que estará en el límite entre lo que puede ser dolo directo, puesto que la persona se representa como cierto o como seguro el hecho antijurídico, como en dolo directo. Sin embargo, confía en que no va a pasar nada debido a ¿qué? A su suerte y a su pericia. Por consiguiente, este dolo eventual está en la línea limítrofe entre el dolo directo y la culpa. Óigase bien lo que les digo. Está en la línea limítrofe entre el dolo directo y la culpa.
Aquí les hago referencia nuevamente que toda esta materia que estamos dando para el análisis es necesario repasarla. Es necesario tomar nota, yo se los vuelvo a repetir, porque pareciesen similitudes, pero cada característica que se explica lleva su diferencia. Y en el análisis se plasma verdaderamente la diferencia. Entonces, fíjense, en cualquier ejemplo que nosotros expliquemos, pareciera que estuviéramos hablando de un elemento, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del otro. Y no porque el instructor lo explique complicado, más bien uno trata de dar el ejemplo más sencillo, sino porque hay que prestar atención, entenderlo, y una vez que uno lo entienda, uno identifica cuándo es uno y cuándo es el otro. Por eso es que le repito que es necesario tomar nota. Cuando uno diga tal cosa, tomen nota. Porque esos son los pequeños tics que le permiten a uno recordar, ya sé cuándo es dolo eventual. Ya tomé nota, ya sé cuándo es dolo directo. Ok, ya sé cuándo es una circunstancia de culpa y no es una circunstancia de dolo. Ese tipo de situaciones hay que saberla identificar. Entonces, este dolo eventual, les digo, está en la línea limítrofe entre el dolo directo y la culpa. Lo que quiere decir que con un empujoncito del abogado puede convertirse en dolo directo. Es decir, en homicidio intencional. O del otro lado, una culpa consciente. Lo que convertiría en ¿qué cosa? En un homicidio culposo. Por eso es que, una vez más, les repito que el aprender conscientemente derecho penal no es lo mismo, y no desvalorizo ningún área, no es lo mismo que derecho mercantil o derecho civil. Todas las áreas tienen su competencia, su importancia, pero no es lo mismo hacer una estipulación en un contrato desfavorable y de repente que se pueda perder cierta cantidad de dinero que arriesgar la libertad de una persona. No es lo mismo. Es decir, si uno no sabe aplicar perfectamente el derecho penal para su cliente, si uno no sabe la denominación de cada delito, por dónde me puedo meter, cómo lo puedo analizar, cómo verdaderamente lo puedo entender y puedo irme hacia otro lado para aminorarle la carga de culpabilidad y librarlo de algunos años de cárcel, por ejemplo, porque eso es nuestra labor. Si uno no entiende perfectamente eso, uno le hace un flaco servicio a su defendido, a su cliente, y va a poner en riesgo no una cierta cantidad patrimonial, sino va a poner en riesgo una de las cosas más preciadas después de la vida. ¿Y qué es lo más preciado que tiene el ser humano después de la vida? La libertad. Por eso es que es importante el que quiera dedicarse al derecho y quiera aprender y quiera dedicarse al derecho penal, que aprenda verdaderamente, y la hora de aprender es esta, cada uno de los elementos necesarios para identificar, para poder tener las herramientas para utilizarla en el momento adecuado. Entonces, el homicidio se puede convertir entonces en homicidio intencional o del otro lado en una culpa consciente, les decía. Lo que lo convertiría en un homicidio culposo, como sería el caso, por ejemplo, ese caso yo se los mencioné en clase. El caso de esa es una de las, les confieso que es una de las primeras veces que yo escuché el caso del dolo eventual, de la aplicación del dolo eventual. El abogado fue Elichi Guerra, era el abogado de la familia de Rafael Vidal, en el caso de que nuestro medallista olímpico Rafael Vidal perdió la vida por el atropellamiento de un conductor ahí en la bajada de Latillo. El abogado Elichi Guerra, quien fue fiscal general, yo se los mencioné en una clase anterior, alegó en defensa de la familia de Rafael Vidal el dolo eventual. ¿Por qué alegó el dolo eventual? Porque la persona que se llevó por el medio a
Rafael Vidal estaba participando en carreras de pique con un vehículo de alta cilindrada, una camioneta Hummer, y la tenía a toda velocidad, y aparte de eso la persona estaba bajo sustancias alucinógenas, había consumido sustancias, algún tipo de sustancia que le alteró la conciencia. Y entonces los abogados defensores de esa persona iban a alegar homicidio culposo porque, por supuesto, fue un accidente de tránsito, todos los elementos que componen el homicidio culposo, y Elichi Guerra, el abogado Elichi Guerra, que estaba defendiendo los intereses de la familia de Rafael Vidal, alegó o lo acusó junto con la fiscalía, de dolo eventual. Y por supuesto la familia de Rafael Vidal ganó el caso y a la persona fue sentenciada por el homicidio de Rafael Vidal. No quedó como homicidio culposo, le aplicaron el dolo eventual. ¿Por qué elementos? Como analizaron en ese caso, el caso del ejemplo que le estoy colocando. La persona iba a exceso de velocidad en una camioneta bastante pesada, iba a exceso de velocidad en una vía que no era para ir a exceso de velocidad, esa era la época que en Caracas practicaba mucho el pique de vehículos. Él iba saliendo de una clínica, el medallista Rafael Vidal, la persona había ingerido sustancias psicotrópicas para aumentar su adrenalina y no vio salir de la clínica a Rafael Vidal y se lo llevó por el medio, ocasionándole por supuesto la muerte. Esa persona por supuesto no tenía ningún tipo de intención de matar a Rafael Vidal, no tenía ningún tipo de intención de ocasionar ningún tipo de accidente, pero como le ejemplifiqué antes de comenzar con el dolo eventual, la persona piensa, el dolo eventual, la característica que es un buen conductor y que lo va a acompañar la suerte de que no va a pasar nada, en este caso de conducir. Y entonces si sucede un evento que escapa de tus manos, aunque no lo querías cometer, se te puede aplicar el dolo eventual. Es porque las condiciones en que tú actuaste, ibas a exceso de velocidad, ibas consumiendo sustancias que iban a alterar tu capacidad de maniobrar, lo más seguro que en esas condiciones podrías haber causado un accidente. Y por tu propia responsabilidad decidiste ir así y causaste la muerte de otra persona. Ese más o menos fue el caso que yo se los había mencionado y a lo mejor, si no lo recuerdan, bueno, se lo vuelvo a recordar porque es parte de lo que se alegó en ese momento, en ese caso del dolo eventual. Hasta aquí sí culminamos perfectamente nuestra parte del dolo. Nos queda la culpa y los delitos preterintencionales para cubrir completamente esta parte de nuestro programa. Llegamos entonces, son las 6:47. Agradezco a Winifred por su atención, a María por su atención y a Marlene. Nos veremos entonces el día viernes. Les recuerdo alguna de las tres, si no han colocado su actividad en el portal, la coloquen, es hasta mañana a las 8 de la mañana. ¿Oyeron? Si no la han colocado. Una pregunta. Ajá. La actividad es hasta mañana a las 8, ¿cierto? Sí, exacto, hasta las 8 de la mañana. Para que no pierdan esa puntuación. Perfecto. Para que no vayan a perder esa puntuación, ¿oyeron? Si alguna de ustedes no la ha colocado, para que la coloquen, por favor. Es hasta las 8 de la mañana. En mi caso no la he logrado colocar porque llego a la casa y no tengo luz y bueno. No voy a intentar colgarla hoy, si no estaré pendiente en la madrugada para colgarla. Uy, qué broma. ¿Y por qué te están cortando mucho la luz, Marlene? Sí, horrible, terrible. ¿Pero tú vives en Caracas o en Charallave? En Charallave, profesor. Uy. Bueno, depende. En Charallave a veces me quedo, por lo menos hoy me quedo. Ah, ok. Depende del horario de clase, para no subir tan tarde. Pues. Ah, ok. Bueno, está bien. Bueno, trata de ponerla para que no pierdas la nota, ¿oíste? Chao, María. Buenas noches.